Esto que ven no son jornaleros recolectando en el campo, son ladrones que están arrancando plantas de cannabis sativa. Son grabados por cámaras de seguridad puestas por el dueño para intentar disuadir a los ladrones de la marihuana, pero de nada sirve. A este empresario, ubicado en el noroeste, le han robado más de 50 veces en 2020. Son plantas de cannabis, pero la planta macho, es decir, cáñamo, que tiene menos de un 1% del principio psicoactivo. Entonces, ¿para qué la roban? Vamos a verlo. Esta es la modalidad tradicional, cultivar tu propia marihuana en el campo o en interior, como en este narcoedificio de Espinardo. Este tipo de cultivos indoor está tan extendido que en algunos barrios de la región al pasar por ahí se huele a marihuana por las calles, los aires acondicionados se oyen a todas horas y la luz sufre apagones de vez en cuando. Es la narcohuerta de Europa. El vuelco de droga es robar la sustancia estupefaciente a otros narcos. Es un sistema muy extendido también. Haciendo uso de la violencia se llevan, en este caso, la plantación y los que la cultivaban nunca van a denunciar el robo. ¿Cómo explicar entonces que eres narcotraficante? Pues el problema es que cada vez se usa más la violencia, como ocurrió en estas imágenes en el caso de Yéchar, en Mula, en 2019. Un grupo de magrebíes quiso robar la marihuana que plantaba Pedro José Cerón, alias El Perete, en esa casa, pero le robaron la vida de un disparo. Fue con esta escopeta que la Guardia Civil encontró en un solar en Murcia. Al parecer, El Perete había ocupado ilegalmente una casa contigua a la suya y allí puso el cultivo de varios cientos de plantas. Los asaltantes debieron de ponerse nerviosos porque le dispararon en el pecho y este se desangró en el portal de su casa, ante su mujer e hijos y para dolor de su madre. Mi hijo tuvo mala muerte y que mueran ellos también. Que no vivan en el mundo, que no les dé el sol como mi hijo no le está dando. Que mi hijo está en un túnel y ya no sale mi hijo. Me da igual que lo cojan como que no, más que hagan justicia. Los que practican el vuelco de drogas son tanto extranjeros como españoles y son también tanto grupos organizados como pandillas de amigos. Sí, me cago en tu población. Me cago en tus muertos. Por grabar. Juli. Estos 6 jóvenes de Alguazas, como les informábamos la semana pasada, fueron juzgados y condenados por un vuelco de droga. Admitieron que asaltaron una casa en las Torres de Cotillas y apalearon al cuidador de la plantación. Les pedían entre 12 y 6 años y se les han impuesto condenas de entre 3 años y 18 meses. Mientras esperaban el juicio cometieron otros vuelcos, pero de cáñamo. A finales de septiembre de 2020, en una finca esta que ven en la Diputación Cartagenera de La Palma, recibieron la visita de alguno de los implicados en la Operación Topal, la que mencionábamos antes. En esta finca se cultivaba el cáñamo, la planta macho del cannabis. Fueron al menos en 3 coches, 12 personas en total. Pegaron a los vigilantes y dispararon al aire. Le llamé al jefe, le dije que le llame a la policía. 3 coches de getán. Cada coche tiene 4 personas. Dentro de un poco escuché disparos, de ahí me escapé. En la planta del cannabis sativa es la hembra la que tiene el principio activo, el tetrahidrocannabinol, lo que le da el subidón, vamos. La planta macho, en cambio, tiene menos de un 1%, algo residual, sin efectos, pero en cambio la planta macho es súper fuerte. Esto es una plantación de cáñamo, sirve para hacer fibras textiles, ropa, cordelería, celulosa de papel y es rica en aceites grasos y hasta como biocombustible. Por eso, en la región de Murcia, según la Consejería de Agricultura, según se ha confirmado a Código 112, se cultivan oficialmente 7 hectáreas, 2 en el noroeste y 5 en Cartagena. De esas 7, como decimos, 2 las tiene un empresario de la comarca del noroeste, el mismo que afirma haber sufrido 50 robos en 2020. Los que roban cáñamo saben que la planta no es rica en THC. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues en la mayoría de los casos para mezclarla con la marihuana de verdad, para aumentar el peso y venderla a organizaciones de países del norte de España. Los ladrones de la finca del noroeste comercializaban su género con este hombre, este que está detenido, Tony Ayer, detenido en Murcia por orden de un juzgado de Lorca y que era buscado por las autoridades británicas. La situación en el noroeste llegó a ser muy preocupante a finales del verano pasado, en 2020. Por ejemplo, en Caravaca de la Cruz, el alcalde y los responsables de seguridad de la zona dieron una rueda de prensa porque estaban dando muchos robos de todo tipo, pero había algo más. En la que se intervinieron 3 viviendas ocupadas, procediendo a la detención también de 3 personas
como presuntos autores de una oleada de robos que se venía produciendo y también por tenencia de estupefacientes. En uno de los domicilios registrados en la operación Malek se halló esto, 1.500 tallos de plantas de cannabis sativa. El análisis posterior determinó que era cáñamo por su bajo nivel de THC. La operación Malek se hizo entonces en dos fases. La primera es a principios de septiembre y la segunda fue a finales del mismo mes. Cayó entonces la banda entera, se dedicaban a robar en casas y a robar cáñamo para secarlo y venderlo a otros narcotraficantes de marihuana. Alguno dice que lo hacía porque tenía que comer. Hombre, yo la verdad es que yo no cobro nada, mi pareja tampoco cobra nada, que no te dan oportunidad para trabajar, presentas currículum, te llaman y cuando vas, saben que eres gitano, no te meten a trabajar. Yo tengo que comer de alguna manera, tengo un crío con un mes y pico, tengo una cría con 3 años. Tengo una casa que alimentar, tengo que moverme. A mí si me daran un trabajo a 3 euros la hora, mira lo que estoy diciendo, a 3 euros la hora, 10 horas diarias, yo trabajaría y no haría esto. Bueno, pues en otra zona ya vislumbramos cuál sería la siguiente moda: plantar marihuana dentro de los cultivos de cáñamo. Es lo que ha pasado en Níjar, en Almería. Allí a un empresario en posesión de los permisos exigidos por la Agencia Española del Medicamento para el Cultivo del Cáñamo se le encontró un invernadero con 6.000 plantas y 220 kilos de cogollos de plantas hembras, es decir, de marihuana, de la que sí tiene el principio activo, el tetrahidrocannabinol.